Entre Libros, un programa donde exploramos el mundo de la literatura con comentarios y reseñas de autoría nacional y extranjera. Repasamos reseñas de diferentes textos y géneros literarios, de distintas épocas y distintos autores. Cada semana, junto a la lingüista Katia Torres, profesional de ediciones UCT y experta en la materia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de Radio UCT llamado Entre Libros, un espacio para comentar, reseñar y hablar un poco sobre literatura junto a Katia Torres, quien es representante de Ediciones UCT, profesional, trabaja en esta área de la universidad y también es lingüista de la Universidad de Chile, a quien pasamos a saludar. Bienvenida, Katia, bienvenida a este espacio y obviamente un gusto poder compartir contigo. Vamos a estar hablando sobre literatura, sobre diferentes textos, y en esta oportunidad tenemos algo preparado que tiene que ver con la contingencia, con algo que ha estado pasando durante este año 2025, cosas que se están resolviendo recién en relación a la literatura chilena. Primero te paso a saludar. Bienvenida, Katia. Hola, Esteban, muchas gracias por invitarme y a todos los que nos están escuchando. Oye, Katia, en realidad, más que darte la bienvenida, vamos a estar compartiendo varios episodios de este Entre Libros y quiero partir preguntándote sobre este libro elegido como el primero de toda esta saga, que es Tengo miedo, torero, de Pedro Lemebel. ¿Por qué elegimos este libro? ¿Por qué se transforma en el primero de esta serie de Entre Libros? ¿Qué importancia tiene para la cultura chilena? Y también para ti, porque lo leíste, te gustó y también es un libro que puede ser a lo mejor recomendado. No sé si me puedes hablar un poquito de eso. Sí, claro. Cuando pensamos en qué libros íbamos a tocar, teníamos otra lista, pero justo hace unos pocos días se resolvió un litigio sobre los derechos patrimoniales sobre la autoría de Pedro Lemebel, porque como él no tuvo hijos, sus derechos pasaron a su hermano, que también falleció hace unos años, y se quedaron con sus derechos sus hijas, hijos, y como estaban entre este litigio, no se podían vender ni reeditar ni publicar más libros de Pedro Lemebel. Entonces es muy probable que si alguno de ustedes quiso leer a Pedro Lemebel, es probable que no lo encontró en ninguna librería, porque se podían adquirir, pero solo si los comprabas en el extranjero. Entonces, como se resolvió ahora, se va a poder reeditar los libros. Creo que la editorial Planeta va a ser la que va a poder reeditar. Claro, Pedro Lemebel, que fallece durante enero del 2015. Posteriormente su hermano falleció el 2021, justo en medio de la pandemia. Su hermano Jorge Mardones, recordemos, Pedro Lemebel, su nombre real era Pedro II Mardones Lemebel. Y ahora vuelve a las librerías nacionales, así que todo lo que hablemos, las personas que nos escuchen también van a poder y van a tener la oportunidad de poder adquirir su ejemplar sin la necesidad de tener que traerlo del extranjero, sin la necesidad de tener que traerlo de a lo mejor algún portal que sea de fuera. Así que vamos a hablar un poco sobre Tengo miedo, torero. No sé cómo lo puedes resumir, si es que a lo mejor tú nos puedes dedicar algunas palabras sobre este texto. Sabemos que está también situado en un contexto histórico, es una novela que está situada en un contexto histórico que marcó profundamente al país, sobre todo en temas sociopolíticos, y en este sentido también, esta historia también va narrando parte de lo que sale de la creación de Pedro Lemebel en un relato de lo que también era lo que él representaba, que viene a ser esta estética kitsch, como de mal gusto, pretenciosa, por momentos vulgar, hablar del travestismo en ese tiempo. Se publica el 2001, no sé si me puedes hablar en términos generales sobre esta novela. Sí, claro, Lemebel, aparte de escritor, fue cronista en realidad, porque Tengo miedo, torero es su primera y única novela. Fue dramaturgo, fue performer y fue un activista queer, porque él representaba de cierta manera como a las disidencias y a estas minorías, y eso es lo que él muestra en sus libros. Él nació en un contexto que no era marginal, pero que sí era bastante empobrecido. Entonces él habla como de lo que él conocía, sobre marginalidad, sobre exclusión, porque él, al ser de una clase social baja y aparte ser homosexual, se sentía excluido, y esto lo podemos encontrar en muchos de sus textos.
específicamente en Tengo miedo torero. Yo encuentro que es súper interesante, combina varias temáticas que son súper relevantes hoy en día y que porque muestra un contexto social histórico que mucha gente se puede sentir representado o puede sentirse identificado. Claro. Está ambientada en el Santiago de los años 80, justo durante un intento de atentado contra Augusto Pinochet, y narra el vínculo entre un militante de izquierda y la loca del frente, que era una figura travesti que lo va ayudando, y que eso también te da cuenta de un Chile que estaba pasando por una crisis bien profunda y que de cierta manera va desdramatizando algunas situaciones, poniéndole también unos toques que traen a lo mejor contraste a lo que se estaba viviendo. Y de cierta forma el personaje travesti también, a través de su estética, a través de los comentarios, a través de su forma de hablar y todo, viene a lo mejor a sacarnos un poco de la realidad tan cruda que se vivía, y va contando también su historia, su propio relato. ¿Cómo esto puede a lo mejor hoy día incluso ser vigente y puede ser de interés? Sabemos que el tiempo ha cambiado mucho, que incluso en el año en que fue publicada la obra ha cambiado y dista de lo que ha pasado en la historia más reciente en Chile, pero aún así es un texto muy vigente y que puede ser para una nueva generación a lo mejor un referente como primera lectura saliendo recién del colegio o incluso estando dentro del colegio, que ya no es la lectura obligatoria clásica, pero que sí a lo mejor puede encantar a alguien para ingresar a lo mejor al mundo literario. Claro, porque este libro lo que hace en realidad es una crítica, porque cuestiona la dictadura y mezcla como una militancia política con las disidencias sexuales y refleja la violencia y contradicciones de la época. O sea, es una realidad que es poco escondida, se muestra un ambiente como peligroso, pero él lo hace de una forma súper interesante porque a través del lenguaje que él utiliza para describir las situaciones, que es un lenguaje... No sé si lo mencionaste, creo que se dice barroco, que es cuando es como que él hace mucho de todo, es como mucho adjetivo, mucha referencia a cultura popular, él lo hace a través de boleros, de referencias a películas, a canciones. De hecho, el mismo título del libro es una canción como cebollera de la cultura popular española. Y bueno, el libro, como tú bien decías, se ambienta en el Santiago del 86, en plena dictadura militar, y cuenta la historia de la loca del frente, que es una travesti que es pobre, pero es súper soñadora y que se entretiene escuchando precisamente boleros y música cebollera. Y su vida transcurre súper normal hasta que se encuentra con Carlos, que es este personaje revolucionario, que es un estudiante universitario que milita en el patriótico Frente Manuel Rodríguez y que se plantea junto a otros compañeros un atentado contra Pinochet. Entonces se mezcla como un poco de realidad porque esto realmente ocurrió, y también mezcla ficción porque hay como la relación que se genera entre estos dos personajes es como muy especial, porque mientras tú vas leyendo el libro como que te emociona la cercanía que se produce en estos personajes, pero también hay como manipulación porque la loca se enamora, como ella es tan soñadora, se enamora de este personaje y lo empieza a ayudar, pero no dimensiona o no comprende los alcances políticos que conlleva ayudarlo. Se puede ver una especie como de resistencia que es bien cruda, es sin adornos, sin a lo mejor maquillar tanto las cosas, sino que la figura en este caso de la loca del frente, ella igual dice lo que piensa, dice lo que sueña, se abre sin a lo mejor tener tanto resguardo, se expone mucho también. En ese sentido, igual habla sobre un momento histórico donde todo lo que pasaba era político, todas las decisiones pasaban por algo político y tenía repercusiones que podían ser también lamentables o trágicas, y en ese sentido también se ve esta resistencia que no tiene miedo, una resistencia que está igual en un mundo como más marginal, en un mundo más bajo, pero que también dentro de la narrativa misma va cautivando un poco al lector a que también se va entramando toda esta historia dentro de un contexto que
puede resultar en algo muy terrible. Entonces, eso yo creo que es parte de lo que cautiva. No sé si me puedes... Sí, esa es la esencia, yo creo, que tiene Lemebel en sus textos, como esta forma de convertir como desde el horror, sacar como algo que puede resultar bello. Es como encontrar la belleza en medio del horror, porque este libro mezcla mucho la realidad política que ocurre, el miedo, el terror, y una ficción que es mucho más íntima, y él lo hace a través de un lenguaje súper preciso y precioso también, donde él mezcla sátira, ironía, humor. Entonces uno sabe que detrás de eso hay un relato súper crudo, pero como él lo relata, uno igual se mete en el texto y a través de este como humor, melodrama que tiene la loca del frente, es que ella logra sobrevivir como a la dureza del contexto, porque finalmente, un spoiler, no resulta el atentado. Claro. Y Carlos, como que era su amor en la novela, se va y la deja sola, y ella vuelve como a lo mismo que había al principio. Oye, Katia, y desde una mirada más filosófica, estética, ¿de qué manera dialoga la novela con nociones de identidad, de deseo y disidencia, que si bien lo habíamos mencionado a esta hora, igual es bien pionera en su forma? Pedro Lemebel tiene eso de ser bien pionero en su discurso y en cómo aborda las realidades, pero ¿de qué manera pueden dialogar a lo mejor esta misma novela, Tengo miedo, torero, con todas estas nociones que están hoy día tan presentes también en la sociedad? Bueno, Lemebel es fue un artista súper disruptivo y rebelde. Hay muchas entrevistas que ustedes pueden revisar donde él como que se muestra tal cual es, y es un personaje súper, súper interesante. Lo que hace un poco en el libro es que él nos muestra que la identidad no es algo fijo, sino es algo súper performático, como él se muestra en realidad. O sea, yo sé que no hay que mezclar... el autor es distinto como de la voz narrativa. Claro. Pero pasa muchas veces que el escritor habla de sus vivencias directamente, y uno puede ver reflejado un poco de su vida. Entonces, en el texto, el deseo como de ser diferente aparece como una fuerza vital, incluso en medio de esta represión y el miedo que vive la gente, porque están en plena dictadura. Y en cuanto a la disidencia, aquí no es solo político, sino que también va como en la estética del cuerpo, porque el personaje principal es travesti. O sea, la loca del frente es travesti, y la miran raro y se esconde y todo, pero nos habla como de la posibilidad de aunque tú te veas distinto, como de amarte y de poder aceptarte tal cual eres, porque eso es lo que nos muestra la loca del frente. O sea, a pesar de todas las dificultades que tiene, ella igual como que se enamora de este tipo, aunque ella la está manipulando. Ella como que en su mente tan como soñadora no piensa en esto. Entonces, a pesar de ella de vestirse distinto y de hablar distinto, nos muestra esto. Entonces, yo creo que es como, lo podríamos identificar como un manifiesto como de cómo la belleza y el arte pueden ser herramientas para poder resistir y transformar la realidad. Esto que te decía de que lo que hace Lemebel es que puede transformar el horror en algo súper bello e interesante. Como la película La vida es bella, un poco. A lo mejor de la situación más cruda, más horrible, poder hacer un escenario que puede encantar a alguien, o que incluso una persona podría sentirse identificada o representada. Claro, en la historia de la literatura pasa mucho esto. O sea, después de posguerra salen muchos autores que empiezan a tratar estas temáticas, porque la dictadura fue un periodo súper relevante y fuerte en muchos aspectos para muchas personas. Entonces sí, o sea, toda la temática histórica, todo lo que pasa diariamente se toca en la literatura. O sea, es probable que esto que estamos, o sea, lo que está pasando hoy en día, en unos años más, aparezca en los textos. Claro. Importante igual cómo el arte en este caso se convierte en un acto político, y que a lo mejor conceptos tan hoy día cotidianos, a lo mejor discursos que uno puede encontrar de fácil acceso o incluso en otro podcast, pero que en esos años podía ser lo más revolucionario y que podía incluso costar la vida. Yo creo que igual el hecho de jugar con eso, porque se juega con casi que con el riesgo entre la vida y la muerte,
con algo que podía ser de consecuencias fatales. Y en este caso, poder verlo en una novela escrita acá en Chile, en una novela que Pedro Lemebel fue un pionero y que en este caso también fue un referente en materia de disidencia, de poder visibilizar minorías. En ese sentido, ¿cómo podemos ver también presente todo este tema performático dentro de la obra y que al mismo tiempo no solo es una decoración, no solo es un adorno dentro de la obra, sino que va siendo parte de la misma y termina siendo algo fundamental? Es lo que le da como el sazón a esta obra. No está ahí adornando el paisaje, no está de más, sino que también Pedro Lemebel logra hacer un acto el mismo de resistencia a través del texto, con la misma narrativa. Claro, esta resistencia y creo que lo hace a través del lenguaje, porque al final estamos hablando de una novela. Entonces lo principal me parece que es eso, el lenguaje, que le da a él este espacio de libertad de poder tocar ciertas temáticas y manejarlas como a su gusto. Según una reseña, la novela combina magistralmente la poesía, el lenguaje de la crudeza de una realidad política opresiva. Comentarios del lanzamiento que destacaron el estilo de Lemebel. Según el crítico Willy Haltenhoff, la calificó como la escritura más original y portentosa de imaginería lingüística excepcional. Y Jorge Promis subrayó el estilo irresponsable, sarcástico y provocador. Sorprende, desconcierta, pero advierte y deja un sabor gratificante. En ese sentido, Katia, ¿cómo crees que esta recepción de la crítica también a nivel nacional e internacional pudo alimentar a lo mejor la obra de Lemebel, el legado que hoy día, incluso comenzamos este podcast hablando sobre este legado patrimonial ya en términos de los derechos y de cómo la familia está también trabajando este tema, cómo lo está gestionando? Me imagino que también el mismo hecho de tener una crítica internacional connotada, dando una reseña tan positiva o valorando tanto la obra, pudo generar hasta el día de hoy como una especie de Lemebel como antihéroe que aparece dentro de la cultura chilena y dentro de la literatura chilena. No sé de qué manera esto pudo haber a lo mejor reafirmado la figura de él. Claro, entre sus pares, Lemebel es súper respetado. Por ejemplo, Bolaño dice que él no necesita escribir poesía para ser el mejor poeta, porque su literatura cala tan hondo que eso lo hace ser como el mejor de todos, porque las temáticas que él toca, disidencia, minoría, lo hace de una parte súper respetuosa, pero a la vez, y tocando el tema que me dices como de cómo se vivió acá su texto cuando salió, yo creo que se recibe como un gesto súper provocador. Y porque es un relato que es a veces incómodo, porque trae voces que son excluidas. O sea, la figura de un travesti no es normal que nosotros leamos literatura que trate sobre esto. O sea, hay muy pocos personajes que menos hace que 20 años en Chile. Exacto. Y bueno, en el extranjero, que uno entiende que tienen como una visión más amplia este estilo, porque ya se han escrito más cosas sobre esto. Se valora como el estilo de mezclar esta como lenguaje poético y política. Y bueno, el libro ha sido traducido a varios idiomas. Entonces esto ha hecho que llegue como a un público mucho más amplio fuera del canon latinoamericano. Pero lo hace de un estilo o de un lugar muy distinto, porque ya no es un escritor de realismo mágico o que como del boom latinoamericano, sino que lo hace más bien como una novela histórica, porque se le criticó, por ejemplo, el lenguaje que él utiliza al escribir el libro, que es este lenguaje barroco del que hablamos, que se empieza como a distanciar un poco del boom de lo que veníamos escuchando, que es como un lenguaje más ordenado, más pensado. Claro. Como que no hay una exageración como lo que él hace, que es súper teatral o kitsch, que es lo que tú me decías al principio, que esta es como estética que es vulgar, por decirlo así, o no convencional. Claro, es considerado de mal gusto. Claro. Entonces, tampoco es una novela que pueda llegar a todo el público, porque a mucha gente le puede incomodar esto mismo. O sea, quizá a mucha gente le incomoda la figura de Lemebel por este travestismo, estas performances que hacía.
Y que es un poco también lo que se busca, ¿ah? A veces hay textos que a lo mejor no te van a cerrar como si fuera una película de Disney que todo termina bien, pero sí te generó incomodidad, te hizo ruido, e incluso hay personajes que a lo mejor te pueden a veces molestar, o te enamoran, te encantan, o bien un villano bien retratado a lo mejor te puede provocar enojo. Y en este sentido, lo que sí podemos destacar es que con esto Lemebel no pasa inadvertido, sino que en todo genera algo. No es un escritor en este caso que pueda pasar inadvertido después de leer su obra, menos Tengo miedo torero. Para nada, entonces al leer esta obra a uno le dan ganas de conocer al autor también, porque ¿cómo alguien llega a escribir sobre estas temáticas? ¿Será él de esta forma? Porque, por ejemplo, de mi experiencia leyendo la novela, yo me metí mucho y esperaba que ocurriera realmente algo entre este joven universitario y la loca del frente, que era una mujer o un hombre mayor. Entonces uno se emocionaba y es difícil pensar que esas cuestiones ocurrirían en la realidad, como que un travesti se enamorara de un chico y ocurriera realmente algo. Eso es lo que te permite la literatura, igual, pues, meterte en mundos que a veces es probable que esas cosas pasen. Oye, Tengo miedo torero, vamos a aprovechar de recomendarlo, ya nos está pillando el tiempo. No sé si me puedes hablar, Katia, recién estaba hablando un poquito sobre lo que te generó en el momento en que lo leíste. Bueno, a mí la novela me la regaló una amiga, como en 2021 más o menos, que era plena pandemia, si no me equivoco. Entonces estábamos como ávidos de hacer cosas, de leer otras cosas, porque claro, me acuerdo que estaba terminando mi licenciatura. Entonces, para salir un poco de ese ritmo, llegué con este libro porque yo había leído otras cosas de Lemebel, porque él escribía sobre todo crónicas y cuentos. Y hay una crónica muy buena que se llama Adiós Mariquita Linda, que salió en 1995, que son crónicas periodísticas que mezclan también un poco de esto mismo, política, marginalidad, cultura popular, y es también súper autobiográfico, igual que este libro. Yo creo que se lo recomiendo a todos, a los que le interesen, no solo la política o los temas disidentes, sino como que quieran leer realmente un buen libro, porque de verdad que Lemebel tiene una escritura muy visual y casi cinematográfica que es súper interesante. Como les adelantábamos, ahora que los libros van a estar nuevamente en la librería, los invito a comprar cualquier obra de Lemebel. Y si no les gusta tanto leer o no pueden acceder a los libros, también hay una película basada en este libro que fue dirigida por Rodrigo Sepúlveda, que fue protagonizada por Alfredo Castro, que es un grande. Así que tienen varias opciones ahí. Va harto donde tomarnos y donde conocer igual la obra de Lemebel, que claro, Lemebel fue un personaje que en su momento, incluso para la prensa, era alguien confrontacional, alguien que no escondía nada, y que también es interesante ver incluso las entrevistas que dejó, porque siempre tiraba ahí sus factos. Nosotros vamos a seguir repasando más literatura, hablando más sobre literatura chilena en particular, junto a Katia. Este primer episodio que se concentró justamente en Tengo miedo torero de Pedro Lemebel, a propósito de todo el litigio que llevó su familia para poder llegar a un acuerdo en relación al patrimonio bibliográfico, también para poder sacar nuevas copias, para poder reimprimir a lo mejor otras versiones, reediciones. Importante igual que hoy día podamos hablar de este autor, este escritor. Bien lo decía Katia, se destacó en otros aspectos, no solamente en este tipo de textos. Esta es la única novela que cuenta con publicación. Sin embargo, él era escritor, cronista, artista visual, activista, entre otras cosas. Nosotros vamos a invitarlos a que continúen. Va a haber pronto nuevos episodios en Entre Libros, y obviamente Radio UCT ofrece también distintos espacios, como está el Señal UCT, y vamos a seguir en otros episodios dentro de las próximas semanas junto a Katia Torres. Te doy las gracias, Katia. Te voy a dejar el micrófono abierto también para que te puedas despedir. Muchas gracias por la invitación, y lo ideal es que en este programa hablemos de todos los géneros literarios, que sea abierto para todo el público. O sea, si a usted le gusta poesía, podemos hablar de poesía, crónica, reportaje, etcétera. Así que están todos muy invitados e invitadas a seguir escuchando. Nos vemos. Entre Libros,
un programa donde exploramos el mundo de la literatura con comentarios y reseñas de autoría nacional y extranjera. Repasamos reseñas de diferentes textos y géneros literarios, de distintas épocas y distintos autores. Cada semana, junto a la lingüista Katia Torres, profesional de ediciones UCT y experta en la materia.